presentar a Claudia. Ella es poeta, es psicoanalista, nació en Chaco en 1972, si no me equivoco, sí. Y ayer cumplió años, así que, bueno, feliz cumpleaños. Te escuché un poco cortada. A ver, ¿ahora se escucha? No, joya, perfecto, ahí se escucha bien. Bueno, ella tiene una larga trayectoria de escritura, tiene 10 libros de poesía publicados, entre los que podemos destacar, no sé, un montón, pero bueno, pienso en algunos que me gustaron mucho a mí, en La Siesta, en Geologías, en el último, que me parece una preciosura de edición, además de que es un poemario tremendo, El Cuerpo, que está acá, de Cortaculturas. Bueno, participó en un montón de antologías, en un montón de festivales, dicta talleres, dio clases en la cátedra de poesía de la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, y hoy está acá con nosotros en la Feria de Editoriales Independientes para charlar un poco sobre algunas cuestiones en torno a esta idea de la poesía como desobediencia. Voy a hacer esta pequeña introducción y después ya pasamos a escucharla a ella, así no sigo hablando yo. Bueno, yo pensaba cuando preparaba esta charla en la poesía como una desobediencia, ese título que puse como a colación de la poesía reunida de Claudia, que se llama La desobediencia, y pensaba que la poesía a veces se considera un género menor, un género raro, hay algunos mitos que circulan en torno a eso, ¿no? Como que es más difícil, que es como más sublime, ¿no? Un montón de supuestos en torno a la poesía, pero que sin embargo considero que la poesía puede ser un género desobediente, en tanto rompe, ¿no? con la estructura tradicional en la que estamos habituados a escribir, que capaz muestra un poco más este carácter artificioso, ¿no? que tiene la literatura, que no sabemos bien cuál es su utilidad y eso me parece súper celebrable, o que tiene muchas utilidades diferentes. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de todo esto con Claudia, si te parece. Me parece perfecto. Bueno, Bueno, hola Camila, para los que no estaban, para que gracias. no te saludé, que no agradecí a la FEI por la invitación al evento este que me parece precioso. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que yo anoté acá es, ¿por qué escribís poesía y no otro género? Bueno, la respuesta más honesta a esa pregunta sería porque es lo que puedo. Eh, por alguna razón, o sea, como todes, o imagino que como todes, empecé intentando escribir algo así como narrativa, algo así como cuento. Digo algo así porque realmente eran bastante, digamos la verdad, era aberrante lo que escribía cuando, cuando escribía narrativa en la adolescencia, como suele suceder muchas veces. La poesía que escribía en esa época tampoco este, tenía demasiado brillo, eh, pero empecé en realidad a escribir poesía a partir de ciertas lecturas, ¿no? Así como empecé a escribir narrativa a partir de ciertas lecturas, ¿no? Yo era lectora de narrativa y sigo siendo muy lectora de narrativa, ¿no? Eh, pero bueno, hace poco lo charlaba en una charla con Cecilia Sperling, ¿no? Acerca de un libro que a mí me marcó mucho, que es un libro de Marguerite Duras, ¿no? Que se llama La vida tranquila, que es el segundo libro que editó Marguerite Duras cerca de sus 30 años, que, bueno, lo encontré en la biblioteca familiar y, y ahí descubrí otro mundo, ¿no? O sea, me encontré con algo que no tenía nada que ver con lo que había leído hasta ese momento. Y había leído bastante y muy variado, ¿no? Porque leía como de una manera muy desordenada, ¿no? Eh, y en ese libro apareció otra cosa, ¿no? O sea, una autora que tenía otra relación con el lenguaje, ¿no? Completamente diferente. Eh, no es un detalle menor que ese era un libro traducido por Alejandra Pizarnik, ¿no? Con lo cual tenía todo el sello de Durá y la combinatoria con Pizarnik, ¿no? Es realmente deslumbrante lo que se produce en ese libro, ¿no? Y
Bueno, para mí ese fue el primer encuentro con la poesía, ¿no? Y desde que leí ese libro yo supe que, podría decir que supe que quería escribir así, pero yo creo que en realidad descubrí que esa, bueno, no esa manera, pero digamos que era la poesía la manera en la que podía escribir, ¿no? Y que ese libro, a pesar de ser un libro de narrativa, era un libro de poesía, claramente, ¿no? O sea, el lenguaje poético estaba ahí presente, más allá de que se contara una historia, más o menos linealmente, bueno, era un libro de poemas, ¿no? Sí. No sé si te respondí. Sí, súper respondido, sí. Bueno, soy profe de letras, pero a veces entro en duda con las palabras de si le estoy diciendo bien o no. Bueno, en realidad me contestás también otras preguntas. Yo había hecho como una grilla para preguntarte súper ordenada, pero me voy a ir hacia otra. Justo cuando preparaba esta charla, estaba leyendo un libro de Sara Ahmed que se llama Vivir una vida feminista. Y ella dice una cuestión sobre las citas, que un poco viene a colación de esto que vos decís de Duras, de tus otras lecturas, ¿no? Como eso que te lleva a escribir, a su vez, a escribir poesía, a su vez es otro texto, otro texto literario, otra autora. Y Sara me dice una cuestión así como que las citas literarias son los ladrillos con los que hacemos nuestra casa. Y me pareció hermoso eso, ¿no? Y bueno, releyendo tus textos, tu obra, veo que está llena de epígrafes. Entonces yo pensaba que una pregunta que me interesaba hacerte era, ¿cuáles son esos ladrillos con los que haces tu casa? ¿Qué autoras, qué autores? ¿Qué cita recordás que te gustaría nombrar ahora? Uf, son Son tantísimos. muchas. Son muchos, son muchos. Creo que, bueno, claro, una de las piedras fundacionales es Marguerite Duras, otra es Alejandra Pizarnik, precisamente, ¿no? Eh, y podría nombrar a muchísimos poetas, entre ellos Susana Villalba, José Watanabe, eh, muchos ensayistas, ¿no? Hélène Cixous, eh, bueno, poetas como Diana Velesi, estoy diciéndolo desordenadamente a medida que se me viene a la cabeza, ¿no? Eh, y también pienso que, eh, o sea, esta idea de casa me encanta porque me lleva a una idea que siempre tuve, ¿no? Que es que cada poeta tiene que encontrar, o sería deseable que vaya encontrando a lo largo de su recorrido, como su propia familia poética, ¿no? Que está formada muchas veces por gente que escribió hace muchos años o hace siglos, o de geografías muy diferentes, eh, pero que cuando encontramos esos textos, encontramos ahí algo que nos habla, ¿no? Que nos habla, eh, sentimos que nos habla exclusivamente a nosotros, ¿no? Ahí hay algo propio, hay algo familiar, ¿no? Aunque a veces no tiene que ver con un estilo, ¿eh? No estoy hablando bueno, no sé, un poeta lírico, ¿no? Si tu poesía tiende hacia la lírica, no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Sino con una resonancia, con algo que queda reverberando después de esa lectura, ¿no? Y creo que son esos los poetas que van formando la familia, ¿no? Que se liga muy bien con esta idea de una casa, ¿no? O sea, yo lo pienso más más que como un objeto firme, lo pienso más bien como una, digamos, una reunión de voces, ¿no? Como si fuera un concierto, ¿no? Creo que la escritura de cada cual tiene ese carácter de concierto, ¿no? Donde están, de alguna u otra manera, entran todas esas voces que en algún momento nos conmovieron, ¿no? Eh, Como algo un poco coral, de alguna manera. ajá, absolutamente. Sí, sí, no pienso para nada que se escriba En soledad. sola, ¿no? Hace poco escuchaba, en realidad no escuchaba, leía, vieron que hay un podcast de poesía que se llama Orden de Traslado, Sí, y veía que, sí, de Ezequiel, que es traductor,
Y bueno, y él decía algo así como en un post que había hecho, como que en realidad la poesía la podemos recordar, ¿no? Esto que decías vos de la reverberancia, como a veces unos versos se te quedan y vuelven así como, no sé, como si fuera un tatuaje mental. Bueno, tengo muchas preguntas por hacerte, las voy a ir intercalando según para dónde nos lleve la conversación. Algunas tienen que ver un poco más con la cuestión de la publicación y de los tiempos de escritura, pero también me interesaba escuchar algunas cosas de tu trayectoria personal. Bueno, vos sos psicoanalista, que a mí es una profesión que me deslumbra un poco, es como de hecho algo que me hubiera gustado estudiar cuando era todavía una adolescente. Eh, no sé tanto, leo muchos ensayos sobre psicoanálisis, pero no tengo un gran conocimiento técnico sobre eso, pero algo que entiendo es que para el psicoanálisis los seres humanos estamos constituidos por el lenguaje, y yo me preguntaba si algo de esta preocupación por el lenguaje que tiene el psicoanálisis también te trajo a la poesía, o cómo, digamos, cómo se entrecruzan esas dos prácticas en torno al lenguaje. No, yo diría que la poesía o la literatura y la escritura estuvieron antes, ¿no? Eh, llegaron con mucha anterioridad, ¿no? A la aparición del psicoanálisis. Llegaron probablemente por las mismas razones, ¿no? O sea, por un intento de entender, por un intento de encontrar un lugar, ¿no? O sea, eh, yo llegué a la escritura eh, claramente por una sensación, lo que me llevó a escribir, lo que me llevó a leer en primer lugar, fue una sensación de inadecuación o de rareza en relación al mundo, ¿no? De no encontrar un lugar, ¿no? De que lo que era considerado normal a mí me hacía ruido, ¿no? Y esto era inevitable, ¿no? Eh, y en los libros encontré que, bueno, que aparentemente había mucha otra gente, ¿no? El mundo tal como era le hacía ruido, ¿no? Uh-huh. O sea, y fue en ese primer momento un modo de, primero de sentirme menos sola, ¿no? Volvemos a este tema del concierto, ¿no? De que no se escriben y se leen en soledad, ¿no? Eh, eh, pero, no sé, ahí me perdí con lo que te estaba, hacia dónde estaba yendo, perdón, pero No, no pasa me nada, así son distraje, las conversaciones a me veces. distraje pensando, porque me preguntabas por el psicoanálisis, Sí. me empecé a meter por la literatura, mira, esto es exactamente lo que me pasó en la vida, o sea, yo no ejerzo como psicoanalista hace muchos años, precisamente porque la literatura me distrajo del psicoanálisis, ¿no? Así como en esta respuesta a tu pregunta, la literatura me distrajo de la pregunta, ¿no? Eh, El acto fallido. Totalmente. En blanco en un momento y me quedé pensando qué me habías preguntado, o sea, es muy Igual, sintomático sí, precisamente, sí, ¿no? sí. O sea, Y me responde perfectamente y celebra un poco que tengas ese acto fallido y ese viraje sí, sí, hacia sí, la... absolutamente, porque en realidad lo que iba a decirte es que llegué al psicoanálisis más por esta necesidad de Al entender revés, claro. y de encajar, digamos, o sea, de la misma manera que llegué quizás a la poesía, ¿no? Uh-huh. Em, pero bueno, encontré ese lugar que quizás estaba buscando, lo encontré en la En la poesía, en la poesía. lectura y en la lectura de poesía. Y en la lectura en general, diría, ¿no? Porque como te decía antes, yo soy muy lectora no solo de poesía, ¿no? Sino de ensayo, de prosa de todo tipo, digamos, ¿no? Bueno, ahora me vienen a la mente dos preguntas en relación a esto que estás diciendo, ¿no? De los virajes, bueno, de tratar de entender el mundo. Eh, yo, y con esto que decís, ¿no? De leer más de un género, no solo leer poesía, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo intento a veces escribir poesía, pero me parece que tengo que leer más me encanta el ensayo, me encanta la narrativa, y bueno, y creo que, bueno, no tengo por qué elegir una lectura, eh, No, no, no es necesaria. hay un texto muy hermoso de Deleuze, donde él le habla a sus alumnos, ¿no? Es una clase de él que se llama, bueno,
o le han puesto ese título, es una frase que él dice, que es solo tengan relación con lo que aman, ¿no? O sea, y se refiere a los libros, ¿no? O sea, solo tengan relación con aquellos autores a quienes aman, ¿no? Bueno, cosa muy difícil si uno pasa por la academia, ¿no? Pero bueno, de todos modos creo que se refiere más bien a tener como una relación afectiva, amorosa, ¿no? Solo integren a su vida y a su mundo a esos libros, a esos autores que amen, ¿no? Hermoso. Eso. Muy bello. Bueno, hablando de las citas, ¿no? Hablando de citas, sí, que vengan muchas citas a la Esa es charla. una cita que a mí me resuena y que siempre trato de tenerla presente, ¿no? Cuando un libro no me conmueve, Se no abandona. hay una reverberación, lo abandono sin culpa, ¿no? Sí, yo Pienso estoy a favor. pienso en esta frase de Deleuze, ¿no? Que me... Sí. Sí, también que, bueno, que hay maneras de leer que son más fragmentarias, digamos, o textos que podés leer así en distintos momentos. Sí, yo también abandono muchos libros, porque leo mucho. Bueno, me olvidé, pero todos estos devenires de la charla me habían llevado hacia otra de las preguntas. Ah, ya me acuerdo. Vos hablabas de esto de sentir que no encajas, de sentir que algo del mundo no te gustaba, o que muchas cosas del mundo no te gustaban, y que, bueno, encontrabas cierto refugio en la poesía, y que ese mismo gesto te llevó a estudiar psicoanálisis. No sé si se vincula directamente, pero yo creo que se puede hacer un puente con esto, ¿no? Pienso que este es un momento en el que es muy celebrable, ¿no? Que algunos movimientos, como los feminismos, estemos instalando debates nuevos, no sé, nuevas formas de mirar el mundo, de reclamar que se lo represente de otra manera. Capaz que es un poco incorrecta esta pregunta, que me desobediente, pero bueno, siento que por algunas lecturas que proliferan o que, no sé, que se hacen como muy visibles, hay cierta como tendencia a cancelar todo lo que se sale de eso, ¿no? Y a reproducir como discursos en torno a en lo literario que son como políticamente correctos. ¿Qué pensás de eso en tu escritura? ¿Crees que eso da lugar a que no sé qué es lo genuino, pero crees que eso permite que se cultiven voces más auténticas? ¿Qué sentís sobre eso? ¿Qué te parece? En principio, bueno, escuchándote pienso que eso suena más bien a algo, a un gesto de mucha obediencia, ¿no? Uh-huh. Como a la obediencia al sentido común de la época, digamos, que por suerte es este, ¿no? O Por sea, supuesto. también pensé cuando te escuchaba, ¿no? ¿Cuál era, por ejemplo, el sentido común en los 90, cuando yo empecé a escribir, ¿no? Y cuál era el que primaba en la poesía, que era precisamente como Al revés. casi lo inverso, ¿no? O sea, lo que era celebrado en la poesía como un gesto rupturista o de vanguardia eran los gestos más ligados a lo sexista, incluso a lo racista o a lo xenófobo, desde un lugar irónico, lindante al cinismo, digamos, muy acorde al- a la sensibilidad de sus tiempos, ¿no? Del pleno menemismo, neoliberalismo a full, ¿no? Pero pienso que desde un lado y desde el otro, desde el lugar de las buenas intenciones y desde el lugar de las malas intenciones, eh, la cuestión es que se termina generando este gesto de obediencia, ¿no? A lo que el discurso de un determinado circuito aprueba o no aprueba, ¿no? Y me parece que ahí, bueno, caemos en la trampa, ¿no? Porque ese discurso que era fresco, que era desobediente, que era rupturista, empieza también a transformarse de alguna manera en un discurso, digamos, ser respetado, ¿no? O sea, como vos decís, ¿no? Y se cancelan las voces disidentes, ¿no? Todo discurso que tenga críticas a ese discurso eh, este, pasa a ser un discurso que preferimos dejar afuera, ¿no? Entonces creo que es algo que nos reclama estar atentos, ¿no? Sí. Atentas, atentes. Eh,
porque podemos caer fácilmente en esa trampa, ¿no? De la hipercorrección política vacía, ¿no? Yo personalmente, al respecto, te puedo decir que mi relación con la escritura, o sea, siempre dejó como directamente afuera la pregunta por si lo que lo que se estaba escribiendo ahí en ese texto que se estaba escribiendo, y no digo, intencionalmente no digo ese texto que yo estaba escribiendo, eso que se estaba escribiendo, si eso era Como el política entramado o social, no. digamos. Eh, por la sencilla razón de que en mi manera de escribir es tremendamente visceral, digamos, ¿no? O sea, si bien puede parecer, y de hecho sucede, ¿no? Que mis textos tienen como muchas ideas y hasta hay como mini ensayitos a veces metidos ahí acerca de ciertos temas, ¿no? Eh, pero aparecen de una manera, digamos, a la manera de una explosión, ¿no? Hay algo ahí que requiere ser dicho, que necesita ser dicho y aparece, ¿no? Eh, Después puede que me pregunte acerca de la corrección o la incorrección, ¿no? Me acuerdo ahora, en este momento me estoy acordando de una anécdota que es muy ilustrativa de esto, ¿no? Que es que hay un poema que con el tiempo bueno, se reprodujo mucho y mucha gente lo ha leído, que se llama La helada. Y ese poema originalmente, eh, mirá qué loco, ¿no? O sea, en su versión original hay un verso que dice, no somos, a ver si lo tengo acá, acá cerca, porque no, por supuesto no lo sé de memoria. Eh, el original decía, no somos inocentes ante esto, como no es inocente una helada cuando devasta la cosecha, ¿no? O sea, se viene hablando del daño, ¿no? Y del daño que nos hacemos los unos a los otros, ¿no? Y el poema original decía, no somos inocentes, ¿no? O sea, había como un juicio, ¿no? Hasta un poco, tomando el léxico psicoanalítico, un poco superyoico, ¿no? Y una amiga poeta, María Mascheroni, a quien se lo leo, me, me cuestiona no somos inocentes, ¿no? Me hace ver que había una línea lógica que seguía el poema que no se desprendía de esa frase, ¿no? Que el resto del poema viraba hacia eh, hablar de este hacer daño como algo inevitable, ¿no? Como algo que no se podía, ante lo cual éramos inocentes, ¿no? Lo cual no quiere decir que no, o sea, que no fuéramos responsables, pensándolo más allá, ¿no? Pero, Sí. bueno, y ese señalamiento que ella me hace me hizo ver que ahí había entrado algo, ¿no? Del orden del juicio, de valor, ¿no? Al poema, ¿no? Como que sentí, que había sentido la necesidad de juzgar y de marcar ahí, ¿no? No somos inocentes. Y creo que cambió absolutamente todo el haber quitado ese no y el haber planteado la inocencia, ¿no? O sea, que fue dañado hace a su vez daño a otros y es inocente ante esto, ¿no? Y eso es terrible decirlo y escucharlo, ¿no? Sí. Pero a la vez siento que es cierto. Sí. Bueno, estuvo genial la anécdota. Hay una pregunta que ahí te la voy a decir, pero vos sabés que estaba pensando mientras te escuchaba que lo que me parece más interesante de esta discusión en torno a cómo enunciar un verso, a qué verbo voy a poner, no somos, no sé. Me gusta más que tal vez como el temario que habría que tener para ser más inclusives en lo que escribimos, ¿no? Sino que eso es una política de la literatura, como preguntarnos ¿desde qué lugar estoy enunciando? No solamente si pongo tal palabra, si hablo de tal tema, sino desde qué lugar enuncio, con qué certeza habla este yo lírico. Eso me parece como, o por lo menos a mí, me parece más interesante. Hay Absolutamente. una, sí. Sí, sí, no, seguí de lo que estaba haciendo, sí.
Hay una pregunta muy interesante que le hace Marita, una profe de la uni de acá, muy querida. Te pregunta cuál es tu posición con respecto al lenguaje inclusivo, sobre todo en la poesía. Ella investiga esto, investiga la escritura de cómo se escriben las mujeres a sí mismas, y bueno, y le va a servir mucho. Yo personalmente adoro los poemas escritos en lenguaje inclusivo. Me siento absolutamente incapaz, probablemente por una cuestión generacional, de escribir en inclusivo. O sea, me siento como una impostora, ¿no? Como ocupando un lugar que no me corresponde, ¿no? Me parece que es mi, digamos, ni siquiera es una idea, digamos, es una sensación frente al uso del inclusivo en lo escrito, ¿no? Por ahí en el habla oral, en la oralidad es otra cosa, ¿no? Pero en la escritura la sensación es que si intentara sumarlo, sería una especie de injerto, ¿no? Algo de lo que no estoy, o sea, algo que no manejo bien y algo como de un idioma extraño que de repente intento eso, o sea, por corrección política, hacer entrar a la fuerza, ¿no? Pero soy plenamente consciente, ¿no? De que el no uso del inclusivo produce un efecto, ¿no? Que es la exclusión, ¿no? Precisamente. Yo Eh, creo que, perdón que te interrumpo, creo que me gusta esa honestidad que decís, bueno, no puedo, no le puedo, a mí me parece que es un gesto de lo más necesario para escribir, ¿no? O por lo menos yo como lectora, que acá aprovecho para hacerte todas las preguntas que tengo como lectora, espero eso, espero que un texto, si es visceral, que me pueda conmover, y creo que esos gestos cuando son impostados se notan. uh-huh. Me pasa lo mismo, admiro sobre todo cuando el inclusivo está, y no es al centro del poema, ¿no? Cuando lo puedo leer y digo, mirá cómo está integrado. La otra vez escuchaba que Fabián Casas decía algo así como que él, por ahora, no es que no lo quiere usar, sino que por ahora no puede, ¿no? Y esa postura me gustó, porque, bueno, es cierto que si ahora ponemos, por ejemplo, yo lo uso un montón, por ahí me cuido en algunos lugares para que no me echen del trabajo, cosas así, pero no puedo escribir, no sé, en algunos textos me cuesta ponerlo. Entonces, me parece que es cierto que en un texto poético, que además es tan cortito, tiene que genera un efecto, y se le ponemos claramente, ¿no? Habla de una época, tiene muchas resonancias, hay como mucha cuestión, mucha sobrecarga en torno a eso. Esa es una postura personal, ¿no? Habrá quienes tengan otra. Parece interesante ese por ahora, ¿no? Que Por también ahora. abierta la puerta por eso yo traía esto de lo generacional, ¿no? O sea, asumir que hay cosas que sobre todo las mujeres más jóvenes, pero la gente más joven en general, eh, ha aprendido mucho antes que las mujeres o la gente de mi generación, ¿no? Por un montón de cuestiones que sería muy largo delinear acá, pero creo que bueno, hay un camino que ya de alguna manera viene hecho, ¿no? Eh, y que quienes venimos, o sea, de otras generaciones, tenemos que aprenderlo, o sea, tenemos Uh-huh. que aprenderlo si queremos, si podemos, ¿no? O sea, nuevamente, sin el imperativo del tenemos que, ¿no? Uh-huh. Sino, Uh-huh. Eso mismo. si podemos, si queremos, como vos decís, como decía Casas, ¿no? Por ahora, Por ahora no se puede. por Justo ahora. Elena Berruti estaba comentando acá en el chat que dice, animarse cuando se pueda no daña, decía, como que no daña intentarlo. Ella, por ejemplo, se anima, tiene algunos textos, ¿no? Y otros poemas en los que explora formas de incluir a otros. Bueno, y que es algo que entonces la nombro porque creo que no es solo generacional, ¿no? Que hay otros poetas de diferentes generaciones que incurren o que se animan a usar el inclusivo. Bueno, para mí es eso, 53, leí al revés, 35 junios. Mirá, la percibí de 35. Bueno, me compro Otro 35. 35, como dice, así que sí. Bueno, 35 junios. Eh, ahora sí, ya está. Ahora la pregunta que te quería hacer. En un momento vos hablaste de esto de que tu escritura es como íntegramente visceral, ¿no? Que es algo que yo anoté acá en mis notas.
Eh, y yo esto lo veía, por ejemplo, en que no le temes al desborde. Yo uso esta palabra, pero en un sentido como celebratorio, ¿no? Hay veces que yo pienso que por ahí me encuentro con un libro que es hiperpulcro, que suena muy bien, pero que no tiene corazón, ¿no? Yo personalmente busco eso, busco que haya barro, que haya sangre en eso que estoy leyendo. Y bueno, y en tu escritura eso se advierte, ¿no? Se nota, tus poemas de a momentos son súper arbóreos y a momentos se contraen, como si pudieran bailar, ¿no? En esa longitud que se abre, que se cierra. Eh, bueno, y en relación a este comentario, yo te quería preguntar cómo es tu relación con la corrección de los poemas. Esto que vos usaste una palabra que era explosión, y me encantó porque, bueno, esta idea como de volcán, algo que sale para afuera, me gustó mucho, me parecía muy elocuente para pensar tu escritura. Bueno, ¿cómo vivís vos esto de la corrección? No sé, cómo lo experimentás? Hago un parate porque hay muchas preguntas, yo no llego a mirarlas porque es como que no puedo prestar atención a todo, hay muchas caritas, así que por ahí si me pasa alguna, les voy a pedir que quienes tengan preguntas, por favor, las anoten, no se las acuerden, y hacia el final de la charla habilitamos un ratito para que le hagan preguntas a ella. Perdón, no, es como que no me distraigo con todo lo que hay en la pantalla. Bueno, entonces, Entonces eso, volvemos volvemos a la pregunta. ¿Cuál es tu relación con la con corrección la de los corrección. temas? Eso, Sí, ¿cómo experimentas eso? sí, me había quedado pensando en la idea de desborde y se me fue Sí. justamente la idea de corrección, ¿no? Que es una palabra interesante, ¿no? Para pensar la corrección. Una la usa porque no hay otra, no encuentra otra más adecuada, ¿no? Pero también tiene toda esa carga, ¿no? Hasta moral, ¿no? Como que habría que corregir algo que está desviado o que está errado, ¿no? Ujú. Y yo creo que es un poco conflictiva mi relación con la corrección. Corrijo mucho, digamos, o sea, retrabajo, reescribo, quizás prefiero más usar esos términos, ¿no? Eh, pero digamos que considero que hay un momento donde el poema ya no resiste, digamos, ¿no? O sea, sería el momento en el que corremos el riesgo de la sobrecorrección, ¿no? De darle una vuelta tal al poema que el poema en sí, como ese poema, digamos, deje de existir, ¿no? Eh, y que es muy difícil saber parar a tiempo a veces, ¿no? Hay poemas que son, bueno, poemas tocados por alguna clase de gracia, ¿no? Que vienen como casi como ya escritos, ¿no? Y sobre los cuales, por lo menos a mí me pasa, no vuelvo demasiado, o corrijo muy poco, o es alguna intervención muy mínima, ¿no? Que sabemos igual que en poesía una intervención muy mínima puede ser pasar de un no somos responsables ante esto a decir somos responsables ante eso, ¿no? Pero bueno, eso sucede con algunos, muy pocos poemas agraciados, digamos, ¿no? Eh, Después, en general, trabajo bastante, ¿no? En la, no diría en la búsqueda, sino en la espera de determinadas palabras, ¿no? O sea, eh, a veces creo que también un error que podemos cometer es como forzar al poema, ¿no? Como, bueno, no llega esa palabra que queremos, entonces, nuevamente, la cuestión está de injertar, ¿no? De insertar algo ahí que más o menos se aproxime, ¿no? Eh, por no soportar esta espera, ¿no? Que muchas veces es muy frustrante, ¿no? Entonces, bueno, mi relación es ambivalente, ¿no? Por un lado me parece una herramienta indispensable y por otro lado me parece que tiene sus riesgos, ¿no? Que, como vos, pienso que un poema prolijo y bien construido no alcanza. Por lo menos a mí no me alcanza, ¿no? No alcanza a conmoverme, no alcanza a transformarme, no alcanza. Eh, Creo que hay un margen que tiene que ver con lo que vos llamabas barro, ¿no? Con el error
incluso, ¿no? Con permitir que en el texto algo del orden del error, de lo errado, de lo fallado, aparezca, ¿no? No pretender como esa perfección, esa limpidez, esa limpieza que muchas veces deja el poema sin sangre, sin alma, ¿no? Prefiero mil veces un libro que quizás pueda sonar desprolijo, desparejo, pero que me atropelle, que un libro prolijo, eh, bien armado, bien escrito, correcto, ¿no? Ujú. No me produzca nada, ¿no? Claro. Por supuesto, son las dos únicas opciones, ¿eh? No, obvio que no son las, existen Pero muchas más. estoy exagerando, ¿no? Acá justo llegué a ver un comentario de Elena que decía esto de, bueno, por eso reescribir y no improlijar, ¿no? Que está buena esa mirada hablando de la política de la literatura, ¿no? Como si también un montón de cosas que había notado, que después no sabía cómo preguntarte, eran, bueno, hay algo muy vinculado al deseo en tu escritura, ¿no? Bueno, al cuerpo, no solamente en el libro El Cuerpo, ¿no? Ya está en otros poemarios, me parece. Bueno, y con esto del deseo, lo que quería decir es que esta es mi opinión, no significa que todos tengan que pensar lo mismo, pero un poco la escritura, y sobre todo la escritura de poesía, la construcción de una voz, es algo que se parece bastante, ¿no? Al deseo, eso que no sabemos para dónde va, para dónde nos lleva, que no es tan controlable, ¿no? No sé si uno decide todo lo que desea, o sea, no sería muy fácil. Y me parece que capaz en la poesía hay algo de ese orden. Sí, le podemos dar le podemos pulir todo lo que más podamos a ese texto, ¿no? Pero capaz que se muere algo de ese brillo particular. Eh, Sí, sí, absolutamente. Yo creo que sí, se desea lo que se desea, se quiere lo que se quiere, ¿no? Y podemos hacer como que no, podemos, como vos decís, hilar, las zonas que resulten incómodas o filosas o ásperas de ese deseo, pero esas zonas van a resurgir, digamos, ¿no? En la vida y en la poesía, ¿no? sí, sí. Este, Que a veces no están tan separadas. que nunca están tan separadas. No, por suerte. Eh, Pero bueno, van a resurgir en otro poema, en este caso, ¿no? va a volver Van como a una resurgir pesadilla. de otra manera, claro. Eh, bueno, ahora me perdí, pero tengo una pregunta, porque tengo un montón de ideas mientras escucho y me voy olvidando. Ah, ya está, me acordé. Vos usaste en un momento, ahora ya no me acuerdo en qué momento de toda la conversación, la palabra espera. Mi idea era como ir un poquito haciendo como un vaivén entre tu opinión, entre tu trayectoria de escritura y entre cuestiones más técnicas, que fue un poquito lo que dijimos de que esta charla por ahí le sirva a personas que están escribiendo, a personas que están por publicar. En relación a la espera, que es todo un tema a la hora de publicar, ¿cómo se dio, no sé, cómo fueron macerando los distintos títulos de poesía que vos publicaste? Eh, ¿Dejás que se estacione mucho un libro entre otro? ¿O eso se da, no lo calculás? ¿Cómo funciona eso? Bueno, este es un tema interesante, sobre todo en relación a los primeros libros, ¿no? Eh, este, y tiene que ver también con después no pasarse toda la vida arrepintiéndose de haber publicado ese primer libro en ese momento, ¿no? Que es mi caso en particular. Creo que Bizarría, mi primer libro, es un libro que, por supuesto, con el diario del lunes, yo lo hubiera trabajado mucho más, ¿no? También es cierto que en ese momento sentía la necesidad de publicar, que a veces yo creo que se siente por las razones equivocadas, ¿no? Digamos, ¿qué quiero decir? No quiero juzgar, ¿no? Pero, digamos, no por una necesidad de tener interlocutores, de que esos textos le hablen a otros, digamos, sino por una necesidad
de alguna manera entrar al ruedo, digamos, ¿no? O sea, bueno, autorizarse a uno mismo como escritor, escritora, escritores, ¿no? Eh, y me parece que de alguna manera tener un libro publicado es algo así como el documento de Mm. identidad, ¿no? O por lo menos quizás ahora que hay como otros modos de circulación de la palabra escrita, digamos, no sea tan así. O sea, cuando yo publiqué Bizarría en el 97, esto era muy así. O sea, el libro, ¿no? El objeto libro era una especie de documento nacional de identidad, ¿no? Sí, sí. Este, te convertía mágicamente en poeta, ¿no? Eh, cuando muchas veces no era así, y en este caso claramente no era así, o sea, eh, fíjate que mi segundo libro, Geología, eh, hizo un proceso completamente diferente. Fue el libro que más tiempo me llevó a escribir, o sea, fueron 4 años, digamos, de un libro escrito en un año y trabajado en un taller en un año, quizás un poquito más, un poquito menos, a un libro que me llevó 4 años, ¿no? En el medio, creo que lo que estuvo fue un taller de escritura, que fue el taller de Diana Velesi, ¿no? Eh, que de alguna manera me permitió hacer el viraje hacia un tono que yo creo que iba a ser el tono que se iba a ir manteniendo a lo largo de los libros, de mis libros con variaciones, ¿no? Ya en geología aparece un tono que, no sé, por lo menos yo lo vuelvo a escuchar en libros como La Siesta, por ejemplo, ¿no? Eh, Ujú. pero bueno, apareció la fuerte presencia de Diana y la fuerte palabra de Diana, y también desapareció, porque en la mitad de la escritura de ese libro, Diana me dijo, bueno, ahora ya tenés para terminarlo sola. Y literalmente me abandonó, o por lo menos eso sentí yo en ese momento, o podríamos decir que me dio la alta también, ¿no? Te dio el alta. Usando la jerga psicoanalítica. Concretamente me mandó a escribir sola, ¿no? Bueno, ahora ya está, o sea, ahora terminé este libro sola. Te saltó Y la eso, bici. sí, totalmente, con las rueditas y bueno, a avanzar, ¿no? Eh, y lo primero que eso produjo, obviamente, fue una inhibición absoluta, una parálisis, desesperación, no voy a terminar nunca este libro, lo voy a abandonar directamente. Y pasados unos meses, bueno, un trabajo muy lento, muy tranquilo, muy eh, sin ansiedades, digamos, ¿no? Eh, que fue además uno de los que más disfruté, ¿no? O sea, esos años fueron de mucho disfrute, después del caos inicial, ¿no? De que Diana me soltara la mano, ¿no? Eh, pero bueno, y para cerrar un poquito, solo a modo de ejemplo, ¿no? Fíjate, eh, después de geología estoy tratando de recordar cuál viene, creo que es la vista. Yo tengo acá, a ver si están en orden. Tenés- Para, sí, yo tengo acá tu biografía. también, Ya me- mira, tengo que fijarme en Sí, el... la vista del 2011. Claro, claro. Pasaron, sí. Bueno, y mira, nuevamente, acá, En 2002, perdón. 2011 es la última el edición. 2000 es la edición sí, de Hilos. Eh, la original es la de Visor en España, que acá pasa también algo muy gracioso, ¿no? Que es que es un libro que yo empiezo a escribir en un verano, o sea, eh, y lo mando a un premio, ¿no? Al premio Casa de América. El libro estaba muy lejos de estar terminado, digamos, ¿no? Lo mando como quien tira una botella al mar, literalmente al otro lado del océano, y a ver qué pasa, ¿no? Pero sin ningún tipo de expectativa, obviamente. Eh, y sucede que el libro gana el premio, digamos, ¿no? Entonces, ahí se me presenta una disyuntiva tremenda, porque obviamente me da mucha felicidad y por otro lado, el libro no estaba terminado. Y por otro lado, algunos de los poemas que yo había enviado al premio ya no los quería en ese libro. Y había otros que sí quería incluirlos. Y bueno, ahí se pudo dar algo muy lindo, un intercambio muy lindo con la gente de Visor que aceptó.
que el libro tuviera esas modificaciones, ¿no? Y me dijeron, nosotros lo que queremos es que sea el mejor libro posible, no que sea el libro que mandaste al premio, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, genial. quité un par de poemas, agregué otros. De todos modos, ese libro nuevamente, en su reedición 10 años después, también, también hice un trabajo de poda, también incluí poemas nuevos, o sea que es como un libro que tiene como ese karma, ¿no? De libro inconcluso, ¿no? O de libro interminable que podría seguirse escribiendo Qué siempre. lindo. Sí. Me voy a quedar con esa idea del libro que se sigue escribiendo, pero antes les voy a preguntar, como a la gente, a vos, Claudia, cómo se van sintiendo. Yo tengo 2 o 3 preguntas más para hacerte. No sé cómo estás vos, ¿te parece que podemos seguir un ratito Por más? supuesto. Sí, ¿Los sí. demás se sienten bien? ¿Me pueden escribir acá en el chat? Bueno, espero que sí, que quieran seguir. Yo tengo ganas de seguir charlando. Sí, todo el tiempo que quieras. En relación a esto último que dijiste de un libro que se sigue escribiendo, yo había notado una pregunta, que es que, bueno, esto es una intuición que tengo de lectura o un parecer, que es que creo que en la poesía a veces se da que, bueno, o hay autores o autoras que se dedican durante toda su trayectoria de escritura a cultivar una voz, no sé, piensa en la misma Diana, en Juan L. Ortiz, como eso de esa voz que se te queda, que es como si fuera una canción, ¿no? Como un cantante, esa voz que podés escuchar. Eh, y hay quienes buscan, ¿no? De reinventarse, cambiar, ¿no? El curso de esas escrituras, hacer libros muy distintos. Por supuesto que estoy haciendo una taxonomía muy bruta, ¿no? No creo que el mundo funcione así, pero si tuvieras que decir, bueno, hacia qué curso dirigís tu escritura, o cómo lo sentís más que cómo lo dirigís, porque bueno, no sé si se dirige del todo pensando en esto del deseo que hablábamos antes. Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención y me, sí, me sorprende enormemente, bueno, los poetas que pueden por ahí plantearse, bueno, no, yo en este libro voy a ir hacia este lugar, ¿no? Siempre, en realidad, igual tiendo a pensar que después el libro va hacia donde el libro quiere, ¿no? Tal Que cual. incluso aquellos que tienen una voluntad dirigida hacia un cierto lugar, después se encuentran con los accidentes, ¿no? O sea, hay justamente una frase de Diana, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Que cuando hay un programa en relación a un poema, bueno, el poema es el accidente de ese programa, ¿no? O sea, es el que viene a decirte, no vas a decidir vos. O sea, hay algo que no todo puede ser gobernado por el yo, digamos, ¿no? Hay algo No. más ego en la escritura y, y bueno, y eso, creo que incluso estoy de acuerdo con esa especie de taxonomía que hacías, ¿no? Creo que es así. Eh, pero creo que incluso en aquellos poetas que tienen como esta posición de búsqueda, ¿no? De moverse de un libro a otro, digamos, hacia nuevas búsquedas, creo que igual está ese elemento del accidente, ¿no? Del imponderable, que me parece que es también fundamental en la poesía, ¿no? Creo que si realmente eh, vamos hacia donde decidimos ir en un poema, no estoy muy segura de que eso sea necesariamente algo bueno, ¿no? En cambio, si el poema aparece como una sorpresa en relación a aquello que pensábamos que íbamos a escribir, me parece que ahí se produce, eh, no sé, algo del orden del milagro, ¿no? O sea, algo que aparece, no se sabe de dónde y se instala, no se sabe cómo, ¿no? Eh, Vos me preguntaste de qué lado me paro, creo que es bastante claro. Sí, 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 Está todo lo que súper claro. dije, que estoy del Sí. lado de los poetas que no deciden absolutamente nada en relación a qué es lo que va a venir. De hecho, estoy escribiendo un libro, pero sí creo que vos hablabas de Diana, también la nombramos mucho a Diana hoy, ¿no?
Pero creo que pese a que Diana tiene claramente, ¿no? Un tono, una voz, tiene libros que Sí. muy diferentes, ¿no? Donde hay variaciones en relación a esa voz. Una voz Variaciones de la luz. clara, variaciones de la luz, variaciones de la voz, ¿no? Eh, que es como una voz inconfundible y sin embargo es una voz que muta, ¿no? Eso es raro, pero me parece que sucede en su obra, ¿no? Eh, y yo diría que en menor medida es más difícil hablar de la propia escritura, ¿no? Pero que algo de eso también va sucediendo en los libros que han venido en estos años, ¿no? En mis libros. Bueno, de hecho ahora estoy escribiendo algo que no tengo mucha idea de dónde ha salido y por qué está escrito de esa manera, que tiene cosas que reconozco como propias y que hay otras que honestamente no sé de dónde salieron. Qué Eh, bueno, igual, ¿no? Que es como un encuentro con una voz nueva, distinta. Qué lindo. Absolutamente, que manteniendo, ¿no? Como hay ciertas cosas que si las escuchás decís, ah, esto me resuena, pero bueno, aparece una cosa quizás más coloquial, quizás algo en relación al humor que no estaba presente de esa manera, ¿no? Bueno, cosas que aparecieron. Me dan ganas de leer. Sin ser buscadas, sin ser buscadas. Bueno, te voy a hacer dos preguntitas más y después voy a ir leyéndote las preguntas que hicieron, que hay muchas y no llegaba a verlas a tiempo, así que bueno, les pido un poquito de paciencia, ya las voy a ir comentando en la medida de lo posible. Una pregunta que me había quedado colgada, esto me gusta, a mí me encanta charlar, soy muy charlatana, o charleta sería la palabra, y creo que a vos también te gusta conversar, Claudia, me parece muy lindo Absolutamente sí. conversar con vos. Eh, bueno, que nos lleva hacia lugares impensados o que no podemos calcular todo esto que vamos diciendo. Y entre todas estas cosas que yo pensaba mientras te escuchaba era esto cuando hablábamos de la narrativa y de, bueno, de leer lo que amamos, esta cita que vos hiciste de Deleuze. Yo lo pensaba también en torno a la, no sé, no me gusta la palabra consumo, pero a la lectura, sí, sí, me parece que todo se puede leer, de otros lenguajes artísticos, ¿no? Y que creo que en tu obra, es casi un hecho, de que sos muy cinéfila, y ahí está lleno de menciones al cine, ¿no? No solo en El Cuerpo, que es un libro que enteramente tiene que ver con el cine, sino en otros poemarios también. Bueno, y yo pensaba como, no sé, a qué se debe, capaz, o por qué querés traer el cine a la poesía, qué decidís contar de ese cine en tus poemas, porque si hay algo que me gusta mucho de esa escritura en torno al cine, es que no describe la película, no es que está la película y yo recuento, no. ¿Qué decisiones estéticas tomás ahí en tus poemas? O no sé si son decisiones, ¿no? Un poco lo que nos fue no sé, se fue manifestando en la charla esto de que a veces no todo se decide, y tampoco en la escritura, pero bueno, ¿qué pasa ahí en torno al cine y la poesía con vos, digamos? Bueno, en principio lo que pasa es que, bueno, vos hablabas de esta casa, ¿no? Que tiene que ver con las voces que nos han constituido como poetas, ¿no? Yo incluiría como piedras fundantes de esta casa algunos cineastas, ¿no? Por ejemplo, Lucrecia Martel, ¿no? O sea, definitivamente, y sobre todo La Ciénaga, ¿no? Ay, Eh, y además ese poema tuyo de la cena es una maravilla. pero bueno, yo creo que lo que de alguna manera busqué al buscar las películas, al escribir acerca de películas, eh, tenía más que ver con intentar el ejercicio de salirme de mí misma, digamos, ¿no? De salir de un yo eh, que pudiera tocarse tan más claramente con el yo biográfico, digamos, ¿no? Si bien ya sabemos que el yo poético no es lo mismo que el yo biográfico, que acá hay grandes diferencias y que hay una ficción que construimos a partir de ese yo,
también sabemos que hay mucho de ese yo, de la biografía que entra al poema, ¿no? O que entra al libro, ¿no? Que entra también a la narrativa y que entra también al ensayo, que entra al arte, ¿no? Eh, yo creo que la búsqueda ahí tuvo que ver con eso, ¿no? Con intentar de alguna manera probarme identidades diferentes, ¿no? O sea, cómo se sentirá ser esa, cómo se sentirá, qué pensará, qué sentirá, qué diría, ¿no? Y directamente no generar hipótesis acerca de esto, sino directamente ponerlo por escrito, ¿no? O sea, que eso constituya el poema, ¿no? Cada uno de los poemas basados en películas está, digamos, hablado, el yo que habla en ese poema es un personaje determinado de la película, no siempre él lee protagonista. Eh, y bueno, yo creo que para mí fue un enorme ejercicio de empatía, ¿no? O sea, como, o al menos de intento de, ¿no? Sabemos que es imposible, absolutamente imposible ponernos concretamente en el lugar de otro, de otra, eh, pero sí podemos hacer el intento, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con un intento de correrse un poquito de ese lugar del ego que es tan aplastante, ¿no? Que puede ser tan, eh, tan difícil de soportar y tan eh, a veces aplastante también para el poema, ¿no? Para la propia escritura. Sí. Bueno, y además que lo rascamos un poquito el ego y no sé qué hay atrás, ¿no? De eso. Además eso, ¿no? O sea, empezar a pensar al yo de otra manera, no como algo monolítico, ¿no? Que ya está dado, que ya está hecho, yo soy así, sino empezar a pensar que el yo puede estar construido por de todas esas partículas, ¿no? Por cada una de esas voces, ¿no? Que hablan en cada uno de esos poemas, ¿no? O sea, que esos personajes de alguna manera, si tocaron en algo a ese yo, bueno, es porque lo constituyen de alguna manera, están ahí, ¿no? Sí, ahí dicen, yo no sé si me confundo, pero hay un ensayo tuyo sobre la empatía, ¿no? Sí, sí. Claro, porque y de hecho acá lo pone Elena, pone ese ensayo de otredad, que no sé si se refiere a tu ensayo o se refiere al ensayo de ejercitar, Claro. salirse de una misma. Ambas opciones están buenísimas. Eh, sí, Sí. me gusta mucho y a su vez me quedo con esta idea que decís de probar identidades diferentes. Hay muchos yo, dicen por acá, ¿no? Esto de esta no sé, esta potencia que tiene la literatura de poder alojar la voz de los otros, de poder extrañarse de una misma con esa voz que te toma, que como vos decís, no sabes de dónde viene, ni a dónde me lleva, ni qué efectos va a Sí. generar después. Que quizás, fíjate, está más como más permitido o es más usual en la narrativa, ¿no? Donde hay Sí. justamente la presencia del personaje que media, ¿no? O sea, en la poesía, bueno, está este recurso de la máscara, ¿no? O sea, de enmascararse de alguna manera, de enmascarar el yo eh, en estos otros, en estos otros, ¿no? Que pueden ser, incluso pienso en el libro de Susana Villalba, ¿no? La El de los piedra, animales. el árbol, ¿no? Sí. Que son monólogos, Hermosura, sí. un perro, un árbol, una piedra. Eso es un tremendo ejercicio de salida del yo o de, si querés, de apertura del yo, ¿no? O sea, que el yo se transforma, se vuelve aquello con lo que se funde, ¿no? Ujú. No es que desaparece, sino que está ahí, ¿no? Está junto eh, con aquel que habla, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta y después voy a dar lugar a los comentarios, a que los demás puedan charlar con vos, aunque sea a través de este chat y yo haciendo un poco de intermediario.
Me encantaría. Bueno, un poco tengo la sensación, la charla nos fue llevando para distintos lugares, pero yo tenía en mente esto de que le pudiera servir a otros, de que fuera útil todo tu conocimiento, tu trayectoria, tu experiencia. Eh, bueno, y también un poco desde mi subjetividad, porque te pregunto desde acá, a veces creo que hay algunas recetas o claves de escritura, ¿no? Como escritores que te dicen, bueno, para escribir bien, vos todas las mañanas te tenés que levantar y tenés que abrir las ventanas y escribir 10 poemas, o bueno, o no sé, o escritores que te dicen, no, la escritura no está bueno, hay que sufrir, hay que, bueno, y que ninguna de esas experiencias me parece que esté mal, sino que no creo que puedan ser recetas, ¿no? Que me parece que son experiencias. Y Sí. me gustaría eso, rescatar tu experiencia y pedirte que contra estos estereotipos del escritor sufriente o del escritor y sufriente, padeciente, también nos quedemos con esto de placer y de deseo que hay en la escritura y en la lectura, que no están tan separadas, para nada separadas. Y te quería pedir que nos leas, aunque sea un poema, con el que vos te sientas muy a gusto, ya sea porque te gusta cómo quedó, porque te gusta mucho, porque el proceso de escritura fue muy disfrutable para vos. Bueno, me gustaría escuchar eso. Em, bueno, sí, bajo ay, absolutamente todo. Sí, Tengo cierta tendencia a la torpeza manual. Em, así bueno, somos les escritores. bueno, bajo tu responsabilidad, si vos me das permiso, Por supuesto. leería un poema, porque es el primer poema en el que pensé, en realidad es un poema muy nuevo, justamente es un poema de este libro nuevo en el que estoy trabajando, es un poema inédito, y es una de esas rarezas, ¿no? que aparecieron. Es un poco largo, tiene varias páginas, pero tiene versos no tan largos. Eso nos da un poco más de esperanza. La verdad es que no lo he leído nunca antes, así que no sé cuánto tiempo nos lleve. No creo que demasiado. Si me das permiso, lo leo. Nada, por supuesto que tenés todo el permiso y creo que lo que habilita también el Meet, a diferencia de otras plataformas, es que, bueno, estamos acá con más tiempo. Bien, bien, buenísimo. Entonces vamos con este. Bueno, disculpen si hay algún salto en la lectura o algo así, pero honestamente es la primera vez que lo leo y no sé cómo suena esto leído. Es un poema que escribí una mañana en la que nunca hago esto, creo que es la primera vez que hago esto, que es contar la historia de cómo surge un poema. Generalmente, es más, suelo decir, no, no quiero saber la historia, quiero escuchar el poema, Pero pero esta charla es sobre eso. sí, sí, sentí la necesidad de contar que bueno, en medio de la pandemia, una gran amiga a la que hacía muchos meses que no veía, se vino a vivir a Córdoba por una situación familiar, ¿no? Y se quedó unos meses y cuando ya estaba completamente acostumbrada a la felicidad de su presencia en Córdoba, se volvió a Buenos Aires, que es donde vive, ¿no? Y sabemos que las despedidas en esta época de pandemia son tremendas, ¿no? Porque siempre está el fantasma, la fantasía de cuándo nos volveremos a ver, si nos volveremos a ver, ¿no? Entonces, como que todo adquiere un peso que no tenía en la anterior vida, digamos, ¿no? En el anterior mundo. Bueno, y este poema eso es lo que apareció en relación a esta despedida. Fue mi modo de despedirme y a su vez creo que fue mi modo de acercarme, ¿no? O sea, eh, de no quedarme sola, nuevamente. Los animales del Tíbet vinieron porque saben que te vas hoy. Te voy a contar algo increíble. Hoy te fuiste y vinieron todos a buscarme. Todos los animales de la estepa tibetana, de allá, de lo alto, de la tierra de las nieves. Pero si yo nací en resistencia, les dije, ni saben dónde queda. Demasiado al norte, demasiado cálido. Ustedes no pertenecen a mi hábitat, no pueden venir acá a acompañarme, solo porque mi amiga se haya ido lejos y esté triste, en particular esta mañana. Son porfiados los animales, no escuchan razones, me rodearon,
manso como un cachorro, el leopardo de las nieves, a mis pies esperando que termine de escribir, dando vueltas por mi habitación, la gacela ensimismada, como si cada paso lo diera en el aire, esperándome también el lobo, el lince, negro y marrón, el antílope de los prados, el águila pescadora, todos a mi alrededor, ¿qué hacen? Tan lejos de casa. ¿Por qué no me visitan el puma, el yaguareté, el tapir, el aguarago azul, las corzuelas, las vizcachas? A ellas yo las conozco, crecí bajo el mismo sol. Ustedes no saben del monte, de las serpientes y los bichos que trae el calor a la puerta de la casa. ¿De qué podrían alimentarse acá si no están acostumbrados, ni los depredadores ni los mansos, al territorio, al clima, a personas que no saben controlar sus emociones como un Buda, un Bodhisattva? Estoy lejos de ser sabia, les digo, por si acaso, aunque creo que ya se dieron cuenta. No esperen de mí grandes cosas. Además tengo este nudo en el pecho y ni idea de cómo va a desanudarse, porque perdí a la amiga tan querida, parece, que me escucharan como se escuchan las cosas insensatas, en silencio, sin juzgarlas, esperando que de una vez la boca que habla deje de argumentar, de agitarse, se calle. Me miran, tienen los ojos grandes, inteligentes. ¿Por qué vendrían las criaturas más extrañas del mundo a buscarme? ¿Me quieren demostrar que es lo mismo allá que acá, que deje de poner tanto esfuerzo en sentirme en casa? ¿Me quieren decir que extrañar a alguien porque está lejos es absurdo? ¿Que todo permanece donde está mientras se mueve y cambia y vive y muere y renace? Pero al final no les pregunto nada, les pido, quédense igual otro rato, sáquenme del cuerpo y de la mente el calor, la nube de mosquitos, todo lo que vi y conozco, tráiganme, como si fuera agua en un cuenco inestable, un puñado de nieve, el frío que no daña, yo odio el frío, les digo, pero tráiganme un poco de agua congelada, una piedrita que parezca de vidrio caída, de las cumbres que no alcanzo a ver, de allá, de donde vienen, tráiganme el silencio, el viento crudo y sin embargo parecido a un abrazo, háganme pensar en un mundo tan hospitalario que pueda salir de donde vine yo sin lamentarlo, que pueda mirarlos a ustedes y a todo lo que no conozco, que es tanto, sin asustarme. Es difícil aceptar lo que no viste nunca, lo raro, sin que te tiemblen un poco las piernas. Un amanecer en el que el sol sale sobre las montañas más altas de todas, el monte Meru, sus picos inalcanzables, háganme ver que nada está tan lejos, que soy parte de la rueda que gira y gira y gira sin detenerse nunca, aunque tengamos vértigo y temamos perdernos y no tenemos a mano lo querido, lo familiar, incluso lo que odiamos. En fin, si no tenemos cerca lo que nos ha sido dado. Y sobre todo no se vayan. Es una mañana que amenaza con tragarme. Yo sé quedarme quieta, sin espantarlos, como los seres silenciosos de allá, de donde vienen ustedes, que pueden pasar horas observando. Ya les dije que no soy un monje, la manchita, bordó y amarilla en el paisaje inabordable. Yo no tengo esa mente sosegada, yo siento desánimo, dolor, hasta desesperación a veces, pero puedo tenerlos a mi lado como amigos llegados sin aviso, porque una cosa sé, no vinieron a atacarme, sino a quedarse un rato conmigo, a consolarme. Son tan hermosos que quién podría entristecerse teniéndolos al lado, mirándolos andar, correr, reconocer el territorio al que llegaron. Cuando se cansen, porque van a cansarse de mí, ya sé, al contrario de ustedes, yo no puedo ofrecerles nada extraordinario. Tiéndanse en el piso si quieren y descansen. Por ahí lo que está pasando es que cuando te falta alguien imprescindible es necesario que del otro lado del mapa se inicie una caravana que llegue hasta tu puerta
como quien te trae una carta. Ustedes me miran y yo entiendo lo que saben, aunque me olvide rápido, todos estamos en el mismo viaje. No hay lugar de nacimiento, no vas a morir en ningún lado. Vas a nacer en todas partes, vas a morir en todas partes, y donde vayas habrá amigos que no esperabas, aliados por un rato que te hagan la caminata más liviana. Después se van, te vas, y así las cosas, nadie permanece demasiado y no es razón para llorar ni lamentarse. Cuando vuelvas, voy a contarte que tenemos visitas, que los animales del hielo, sigilosos como todo tibetano, estaban ahí cuando desperté, y me parece, te voy a decir, que hicieron semejante travesía. Qué locura, ¿no? Para cuidarme, como madres o hermanos o hijos que no quieren que sientas que estás sola en este mundo tan pequeño que cabe en la palma de una mano. Qué hermosura, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por compartir este poema inédito. Es una maravilla. Gracias por leerlo. Bueno, fue creo que una lectura entera de unos 10 minutos, no sé. No, pero es hermoso que pase eso, es hermoso que en este momento de hiperfragmentariedad y de poco tiempo haya escucha para un poema tan hermoso. Sí, siempre es para mí un tremendo problema el escribir tan largo. O sea, en las lecturas de poesía es un sufrimiento infinito porque, bueno, esto, o a veces un poema como este no tendría lugar en una lectura tradicional, digamos. No. Gracias por darme el lugar para... No, para eso está, y de hecho lo pensamos un poco con esa intención. A mí me parece que hay otra cosa de la voz que se puede disfrutar más, que se puede disfrutar. Bueno, tendría un montón de cosas para decirte, pero me voy a quedar con esto, que es que es de una ternura hermosa, es muy tierno el poema, en todo, ¿no? No solo en ese gesto de hablarle a la amiga, de extrañarla, sino en los verbos, no se vayan, quédense, no, es una preciosura. Pero bueno, le voy a dar lugar a lo que dicen acá, que hay una cantidad de comentarios que no voy a llegar a leer todo. Sí. Cosa en relación a lo que dijiste al principio, va a ser cortito, lo Sí. juro, va a ser como este poema. Cuando hablabas de esta romantización bueno, del dolor y este, o de esta romantización del trabajo, ¿no? O sea, escribir solo porque se sufre o escribir como si una fuera una oficinista, digamos, sin desmerecer a la oficinista del mundo, por favor. Pero me parece que, o sea, por lo menos mi sensación en relación a la poesía es que no va por ninguno de esos lugares, ¿no? Ni por el lado del mandato, de ninguna manera, ¿no? Sino más bien por el lado del, como vos bien dijiste, del deseo, ¿no? Del deseo, de la reparación, de la cura. Y en este caso, o sea, no solo este poema no me generó sufrimiento, sino que me sacó del sufrimiento. O sea, cuando terminé de escribir este poema sentí que algo había sido restaurado, digamos, en mi universo, ¿no? Como si de verdad estas visitas hubieran llegado a rescatarme, ¿no? Y bueno, eso, que no creo en la poesía como un lugar sufriente, sino creo en la poesía como un lugar de liberación, ¿no? Del sufrimiento. Sí, y eso que es algo que vos enunciás como una idea, en realidad es algo material en tu escritura, o sea, es algo que se nota y es algo que está y es hiper celebrable. Bueno, te voy a leer los comentarios. Después lo que vamos a hacer es que yo, cuando tenga tiempo, no sé si hoy, porque la FEI sigue y tiene como una programación súper agitada, pero te voy a pasar los comentarios del chat cuando pueda. Pero voy a ir leyendo acá lo que aparece. Por ejemplo, dicen, bellísimo texto, gracias por el cariño, por tu humildad de compartir lo inédito, dice Virginia Peña. Acá Ro, mi amiga, dice que es un poema hermoso, que resuena a Mary Oliver, muchísimo. Graciela, que comentó un montón, perdón Graciela, que no pude leer todos los comentarios, puso, inmensa poesía como lo sos vos, Claudia, tus poemas son bellos, bellos, eso es lo que te distingue, bravo.
placer. Elena dice 50 personas escuchando, que es verdad, ahora somos 48, pero había 50 personas escuchando. Y incluso hubo más, 60 en un momento. Estela... Los espanté con un poema de 10 minutos. No, para nada. No, pero ¿sabes qué? Capaz es porque, bueno, nos extendimos como 20 minutos. Yo igual quiero decir que hice esto porque no hay otra actividad después y no hubiera sido mucho más estricta para respetar a los demás, pero esta era la última actividad virtual que teníamos hoy, así que por eso pudimos también hacer esto. Dice, esa coloquialidad, ese sosiego, ninguna palabra más alta, nada que sobresalga en el nivel del agua, diría Watanabe, es por allí, pone Estela Sanlungo. También si alguien quiere tomar el micrófono y hacer su pregunta ahora, este es el momento. Mira, ahí ya hay alguien preparándose. No sé si quiere hacer una pregunta acá. MS, María Zavala, apellido me parece, que había anotado alguna pregunta. No sé si vos querés tomarla vos. Sí, MZ, Miriam MZ, Zavala. Perdón, estoy un poco... Buenas, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, buenas noches. Claudia, un gusto, un placer. Quería preguntar si se puede ubicar en un poema, ¿qué es lo que hace que el poema sea un poema logrado? ¿Y qué significaría que un poema esté logrado? ¿No? Eso se me ocurre preguntar, Claudia. Es una pregunta maravillosa e imposible a la vez, ¿no? Dificilísima. Eh, hmm, eh, yo creo que hay una cierta, yo tiendo a pensarlo como una especie de tensión, ¿no? Como que el poema logre como una tensión que no, que pueda tener como momentos de subida, de intensidad y momentos de sosiego, pero que haya un hilo, ¿no? Que mantenga, que sostenga el poema, digamos, ¿no? Viste, habrás tenido la experiencia, si escribís poesía o si lees poesía, de que hay momentos en los que en un poema que estás escribiendo sentís que el poema se cae, o en un poema que estás leyendo sentís que se cae, se desinfla, simplemente es como si algo que estuviera, ¿no? Sostenido, ¿no? Como un equilibrista en un hilo en el aire, de repente se desploma, ¿no? Bueno, es muy misterioso por qué sucede esto, ¿no? Y hay que explorar en cada poema, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, ¿no? A veces es un brusco cambio de tono, a veces es una palabra que se sale como digamos, del léxico, del diccionario de ese poema, ¿no? Que nos saca, ¿no? Que nos aliena en relación a ese texto, ¿no? A veces es un problema musical, eh, a veces es el momento en que dejamos de ser fieles a lo que queremos decir y pretendemos empujar el poema en alguna dirección, ¿no? O sea, fieles a lo que, no a lo que queremos decir, sino a lo que aparece, ¿no? Y hacemos como este movimiento voluntario de mover el poema hacia un lugar, ¿no? Yo creo que muchas veces ahí es donde el poema se cae, ¿no? Pero bueno, sentir que está logrado, yo creo que hay poemas que nos ganan por cansancio, que directamente una dice, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer en este momento con este texto, ya basta. En cambio hay otros en los que sentís que todo cae en su lugar, ¿no? Que ahí hay una armonía, es una sensación que es bastante intransferible, pero seguramente has experimentado y muchos de los que están acá han experimentado, ¿no? Bueno, este poema está cerrado, no importa si está perfecto, ¿no? No se trata de que esté prolijo, impecable, impoluto, este poema está logrado, ese sería esa palabra que usaste vos, ¿no? Gracias, muchas gracias, Claudia, muy De nada. amable. Bueno, acá hay otra pregunta. Otra pregunta de otra persona que se llama Magalí Mancione, que dice, a mí me gustaría, si hay tiempo, preguntarle qué consejos le daría a alguien que está comenzando a escribir poesía. Gracias, es muy hermosa esta oportunidad. Bueno, me siento Rilke con las cartas al joven poeta. Sí, un poco. Juguemos a hacer Rilke por un ratito. Entonces, obviamente es un chiste, ¿no?
Eh, yo creo que estoy pensando en lo que quizás yo hubiera necesitado escuchar cuando empecé a escribir, ¿no? Eh, Creo que lo que hubiera necesitado escuchar es que escriba más allá de todo, a pesar de todo, sin mirar hacia afuera, sin estar pendiente del efecto que causa lo que escribo en el afuera, sin obsesionarme con las publicaciones, con qué va a pasar con eso, ¿no? Que escriba como si respirara, digamos, ¿no? O sea, porque es inevitable, porque no se puede hacer otra cosa y porque hay que seguir viviendo y la poesía es parte de ese seguir viviendo, ¿no? O sea, eso es lo que yo hubiera necesitado escuchar porque no hice precisamente lo que estoy diciendo, ¿no? Sino claramente todo lo otro, ¿no? Estuve muy preocupada, como solemos estar cuando empezamos, ¿no? Por la resonancia de lo que escribimos, de lo que decimos, por qué va a pasar con eso, ¿no? ¿Qué destino va a tener eso? Si vamos a poder seguir publicando, no, si, qué va a pasar con nuestro nombre como poetas, ¿no? Y creo que con el tiempo y con suerte te vas dando cuenta de que todo eso es... accesoria. Sí, es maleza, digamos, ¿no? Que la piedra preciosa está ahí abajo, ¿no? O sea, que eso hay que desmalezarlo y hay que despreocuparse. O sea, ese sería el consejo, despreocúpense, escriban. Acá hay otra pregunta que dice, desde Virginia, espero pronunciar bien su apellido, Shubab, no me sale, no sé si lo dije bien, ojalá que sí. Dice, Claudia, en el poema La cura, comparás la poesía con el íntimo tiempo en que está permitido vivir fuera de la ley. Y después te dice, ¿qué podrías decirnos hoy o ampliar al respecto? Sí, bueno, en ese libro aparece varias veces, ¿no? En realidad aparece la infancia, ¿no? Como el ínfimo momento en el que está permitido vivir fuera de la ley, ¿no? De determinadas leyes, ¿no? De la ley injusta, de la ley arbitraria, ¿no? De la ley que nos trae infelicidad y esclavitud, ¿no? De esa ley. Y creo que, bueno, por en algún punto, bueno, el lenguaje poético para mí está ligado a ese momento, ¿no? De la infancia, ¿no? Que quizás es un momento mítico, quizás siempre ya vinimos como con una programación, ya venimos con el mandato encima, ¿no? Aún antes de empezar a hablar, ¿no? Pero bueno, me gusta pensar en un tiempo mítico que quizás no estuvo ahí nunca, donde todavía no teníamos todo este, este peso encima, ¿no? Donde todavía era más fácil respirar, ¿no? Y pienso la poesía ligada a ese tiempo, ¿no? Por eso hablo también de la poesía como liberación del sufrimiento, no como regodeo en el sufrimiento, ¿no? Sino como eso que nos acerca a ese momento, qué sé yo, más en consonancia, en armonía con lo que nos rodea, ¿no? Gracias, Claudia. Bueno, acá hay una pregunta de Graciela Elvira Ballesteros, pero ahí vi que ella levantó la mano porque Meet tiene esa posibilidad maravillosa. Así que bueno, yo le voy a pedir a ella que si está por acá, tome la voz y ponga su cámara, así la podemos conocer también. Y bueno, y me parece que hacemos una o dos preguntitas más y ya vamos cerrando. No sé si está por acá, Graciela. Bueno, mientras tanto, hasta que ella venga, yo te voy a ir... acá está ella. Sí, está, la veo que está conectada. Ella notó acá un comentario que dice, a veces me he sentido analfabeta por dejar de leer un libro de poesía porque no me gusta esa voz. Tonta de mí ahora al escucharte, en relación a lo de abandonar los libros. Seguramente hay... acá hay una pregunta muy linda que dice, Claudia, ¿cómo fue la lectura de Duras, por ejemplo? ¿Pudiste hallar algo para tu escritura? Creo que lo contestaste de alguna manera, pero bueno, te preguntaban eso.
Sí, bueno, durante toda la vida encontré en Marguerite Durán este, una, esto que decía al comienzo, ¿no? O sea, eh, es una voz familiar para mí, digamos, es familia, aunque ella no quiera, ¿no? Aunque ella de haberme conocido no hubiera querido, bueno, Ella pues es tu familia, lo lamento. lo lamento. Así son las cosas en mi mundo, ¿no? Ella es familia, ¿no? Y por supuesto a lo largo de toda la vida. Ahora hace bastante tiempo, hace poquito releí La vida tranquila para esta entrevista en la que hablamos del libro, pero hacía bastante tiempo que no la leía, eh, y bueno, volví a encontrar, eh, bueno, esas herramientas que me dio en aquel momento, ¿no? O sea, eh, y esa fascinación, ¿no? Las dos cosas, porque también me dio como herramientas, ¿no? O sea, ver que no entendía ni estaba ni remotamente, ¿no? Pero sí me daba cuenta de que ahí había mecanismos que yo no había encontrado en otros narradores, ¿no? Que después asocié con la poesía. Dije, estaba haciendo esto, ¿no? Iba por acá. En relación a esto, ahí está Graciela, creo, ¿no? No sé si ella quiere comentar algo. Creo que está hablando y está muteada. A ver si yo la puedo desmutear. No, yo no puedo. Bueno, mientras ella intenta, Graciela. Ahí está. Hola. Estoy con la computadora viejita. Hola, Claudia. ¡Qué alegría! Tengo una computadora viejita y ahora me conecté con el celular. Por eso tengo un despelote, perdón. No, yo me sentí muy emocionada cuando dijo que escriban como si respiraran. No te das una idea hasta dónde puedes llegar esas 3 palabritas o 4 a una persona que está intentando y que piensa como vos, que la poesía no es sufrimiento, pero sí libera. Entonces, muchas veces, yo he sido docente y he escolarizado toda mi vida los textos. No sé cómo hacer con esto. Graciela, escuchame un segundo. Capaz, vos estás desde 2 dispositivos, me parece, porque algo está acoplando. O sea que si estás en el celu o en la compu, cerrá uno de los dos y quédate con desde el cual nos estás hablando. Ahí está. Joya. Gracias. Bueno, muchas veces yo he sido docente y he escolarizado toda mi vida en los textos. Entonces, y los textos que he leído han sido siempre teniendo en cuenta lo curricular. Me he perdido de mucho, una madre de hijos, pelándose la vida para llevar el mango a la casa, el plato de comida y todo lo que deben pasar muchos. Muy comprometida con mi tarea y poco tiempo para la lectura. Recién ahora me estoy dedicando a la lectura y conociendo otros, como conocerle a Claudia, que para mí fue muy mágico, recibir de regalo un libro de mi hijo, dedicado, y salir de la Juana de Ibarburu, de Alfonsina Storni, y de toda esa cultura que yo tenía, esa cultura literaria que venía y la veníamos trabajando desde toda la escolaridad y después como docente. Entonces muchas veces me he sentido, sí, como una analfabeta por no conocer libros o no haber podido leer libros o todo lo de Cortázar o todo lo de... Entonces, y me gusta leer e intento escribir y voy a escribir y he estado por bastante tiempo como anulada. Entonces ahora voy a escribir para, como dijo Claudia, para reparar, para liberar, para respirar.
La sigo a Claudia por todos lados, pobre, me aguanta. Soy la fan, no soy poeta, soy apenas lectora. Pero me encanta, aparte, guerrera en la lucha social, que eso me conmueve mucho más. Sí. Eso es muy fuerte para mí, sentirla una luchadora y su trinchera desde la poesía también. Así que muchísimas gracias y gracias por darme la palabra. La verdad que nunca me esperé. Debe estar Juan, mi amigo, ahí escuchándote un porteño cual Ceni. Sí, estaba, yo lo vi, quiero decir que estuvo. Así que, bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias, Claudia. Gracias. Algún día nos vamos a abrazar. Seguro que gracias. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Bueno, Claudia, yo no quiero, creo que debes querer ir a comer algo calentito, que hace frío, yo estoy muerta de frío. Hay una pregunta más, no sé si querés que te la diga y total es breve. Y cualquier cosa cerramos. Y gracias a todas las personas que se quedaron escuchando un montón de tiempo. Dice, Angie dice, buenas noches y muchas gracias por este espacio. Si se puede, me gustaría hacerle una pregunta a Claudia Massín. ¿Te parece viable considerar parte de tu obra como poesía de pensamiento? Bueno, sí, ¿no? Es raro esto, porque justamente, ¿no? O sea, volvemos a alguna de las cosas que hablamos al comienzo, ¿no? O sea, el modo en que surge la escritura en mí es muy, pero muy visceral y tiene que ver muchas veces hasta con sensaciones físicas, ¿no? Bueno, de hecho en este poema hablaba del nudo en el pecho que no se sabe cómo desanudar, ¿no? O sea, los poemas en mí nacen claramente de una emoción muy fuerte que se enlaza en el poema con el pensamiento, ¿no? Pero yo hablaría como de, no sé, hay ahí un proceso, una secuencia, ¿no? Que involucra las dos cosas, ¿no? El pensar y el sentir, o sea, qué sé yo, pienso en una poesía del pensamiento, ¿no? Y se me viene, no sé, Januzzi, ¿no? Perdón, en realidad quería decir Juarros, pero también podríamos pensar en Januzzi como poesía del pensamiento, pero más bien era por el lado de Juarros. Y en realidad no la siento tan cercana a ese tipo de poesía, ¿no? Porque hay como mayor presencia de imágenes, o sea, hay como otra, me parece otra vuelta, que es la vuelta que se da en mí, ¿no? Cuando trato de decir, ¿no? Que es que sí, aparece mucho la idea, pero también aparece mucho la emoción, ¿no? Pero entiendo por qué me lo preguntan, ¿no? Porque yo misma he dicho, hay momentos que parecen casi un ensayito sobre determinado tema, ¿no? Y están en el medio de un poema, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por contestar a todas las preguntas. Fue hermoso escucharte, muy, muy hermoso, que nos leyeras ese poema inédito. Fue de una gran generosidad y lo destacaron un montón en los comentarios, que no llegué a leerlos todos. Y bueno, gracias por sumarte a la fe y a esta propuesta federal y tu generosidad. Gracias a ustedes y a los que se quedaron hasta el final, 1:40. Sí. Estoy viendo. Espero que no me reten. Bueno, a mí me hizo muy feliz. A mí también, me hizo muy feliz. Bueno, haberles transmitido algo de esa felicidad. Sí, así se sintió Claudia y fue muy fluida. Gracias a todos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Y bueno, nos vemos pronto, Claudia, qué hermoso y qué placer conversar con vos. Te mando un abrazo enorme. Hermoso. Un beso enorme. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.